¿Por qué conocer el puntaje de la ubre? En este video comprenderás por qué es importante conocer el puntaje de la ubre en la vaca lechera. El puntaje de la ubre tiene unas medidas en el cual 1 es excelente limpieza y 4 es muy sucia. En producciones de leche especializada y doble propósito, la salud y bienestar de la glándula mamaria es un tema muy importante, ya que se debe analizar la rutina de ordeño, realizar pruebas de mastitis y evaluar el puntaje de la ubre. El plan sanitario en las fincas está definido por protocolos para la realización del ordeño, para posteriormente adentrarse en otras herramientas que permiten monitorear la evolución de afecciones como la mastitis. La mastitis es la causante de grandes pérdidas económicas en los hatos ganaderos. Los principales causantes de problemas en las fincas son los hemoparásitos, reproducción y mastitis. Por eso, hay que combatirla en nuestros planes sanitarios ganaderos. Cuando la rutina de ordeño está bien establecida, es fácil detectar los casos de mastitis clínicas. En la mastitis subclínica se puede identificar mediante la CMT, Prueba California Test. Independientemente de la rutina de ordeño, es indispensable realizar periódicamente pruebas de mastitis para poder detectar a tiempo vacas que son subclínicas, para poder iniciar acciones correctivas. El puntaje de la ubre. En todo este proceso, es muy importante garantizar la salud y bienestar de la glándula mamaria, ya que en los sistemas de lechería, el puntaje de la ubre debe ser el más alto. Las ubres limpias tienen un puntaje de 1 y las ubres sucias tienen un puntaje de 4. Esto nos permitirá determinar los factores de riesgo que existen con respecto al hábitat, medio ambiente, potreros y caminos. La evaluación de las ubres debe realizarse con bastante frecuencia para tener registrada la evolución y estado de las mismas. Esto le permite al ganadero prevenir casos de mastitis en los hatos, donde la producción principal es la leche.